Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos todos a esta mesa de análisis. El día de hoy vamos a estar conversando con Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas en el exilio, líder político venezolano. El día de hoy queremos plantearle al país la situación de la oposición venezolana. Alcalde, le saludamos. ¿Cómo está? Bienvenido a Impacto Venezuela. Gracias, bien, en pie de lucha, pero por supuesto con la cabeza y el corazón allá en Venezuela, angustiado por la tragedia que no termina de resolverse. Así es. Pues alcalde, nosotros tenemos varios puntos que plantearle. El primero de ellos, lo que recogemos en redes sociales, lo que recogemos como encuesta de la gente, y es la decepción, frustración, angustia colectiva, hambre, crisis, pero sobre todo ese sentir de que se quedaron solos sin un liderazgo opositor que los represente, sobre todo porque pareciera que no hay congruencia política en las acciones que se están ejecutando. No se confía en el diálogo, pero están en México. No creen en elecciones, pero postulan candidatos. ¿Usted me puede explicar qué está pasando en el seno de la oposición el día de hoy? Bueno, lo que lamentablemente hemos venido colocando en alto relieve cada vez que hemos conversado. Nosotros hemos venido tratando de dar pistas y de encender algunas alarmas para que se corrija el paso, porque el ritmo que ha llevado la dinámica política no ha sido el más acertado. Nosotros hemos tenido grandes oportunidades y lamentablemente las hemos desechado. Resulta antipático decir eso, nosotros lo advertimos, pero es la verdad. Y por haber dicho que estábamos infiltrados, por haber denunciado que había gente que estaba jugando, que tenía un manoseo, que tenía un concubinato con el régimen, llegaron a llamarnos radicales. Y cuando se habla del diálogo, no es que uno se oponga al diálogo, es que el diálogo es como un patrimonio de la humanidad. El problema no es el diálogo per se, el problema es cómo tú dialogas, cómo tú aceptas una sede como México, que bien se sabe está en manos de un presidente que cojea hacia el Foro de Sao Paulo. Cómo tú te entregas a un moderador como el moderador de Noruega, que fue el mismo que sirvió de moderador en el diálogo de La Habana entre la FARC y el gobierno de Colombia. Y bien sabemos cómo terminó ese diálogo, una gran estafa a los colombianos, a la comunidad internacional. ¿Cómo acepta el moderador de Noruega que el régimen de Maduro imponga o vete a los delegados de la llamada oposición? Eso es insólito, eso yo nunca lo he visto en ninguna parte del mundo, que una de las partes en un proceso de negociación le diga a la contraparte este sí y este no. Eso es como que si en un juego de fútbol uno de los equipos es el que escoge el árbitro y es el que impone las reglas del juego, para el que marca la cancha. Como está evidente que Maduro lo que está buscando es que le levanten las sanciones con el cuento de que la catástrofe es culpa de las sanciones, que le devuelvan el oro, que le devuelvan monómeros, que le devuelvan silco, que le devuelvan la refinería y que le validen su Tribunal Supremo de Justicia para ver cómo se saca la soga que tiene ya en el cuello en el Tribunal Penal Internacional. Ahora, alcalde, hay un punto, usted ha dado en el clavo con que no se entiende cómo se aceptaron esta cantidad de condiciones por parte de la oposición. Empecemos por el principio. Nicolás Maduro dijo que si ellos iban a ese proceso de diálogo, lo estaban aceptando a él como presidente de la República. No obstante, también estaban aceptando a sus autoridades, es decir, que todo ese grupo opositor estaba ligando al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia y a todos los entes gubernamentales, a la Fiscalía, etcétera. Entonces, hemos visto el día de ayer, este domingo que pasó, una entrevista en la cual Nicolás Maduro barrió el piso con Juan Guaidó. El insulto más pequeño que le dijo fue pelele, entre los muchos otros que utilizó en ese lenguaje soez y muy falta de respeto, pero que además nos dice a todos los venezolanos y a quienes analizamos la política con frecuencia que se pateó la mesa, que viene ahora, que cuál es la expectativa que hay en el próximo tiempo si ya hemos visto en los últimos días a un David Uzcategui peleando con Ocarijo. O sea, ¿dónde estamos parados? Bueno, es que hemos invertido los términos. Y aquí lo urgente es ver cómo se lograba el cese de la usurpación. O en todo caso, que por lo menos se pueda lograr en este diálogo, este nuevo diálogo de México, una fecha definida para una elección presidencial lo más pronto posible,
con todas las de la ley, no con algunas condiciones, no con medianamente condiciones, sino con elecciones o con mecanismos garantistas. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que hay un hecho cierto, que Juan Guaidó se convirtió en el presidente interino de Venezuela, reconocido nada más y nada menos que por 60 gobiernos del mundo libre. No solo Colombia, no solo Brasil, no solo Chile, no solo Perú, no solo Ecuador, sino también Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Inglaterra, los grandes gobiernos del mundo. Y Maduro, de alguna manera, tenía que buscar implosionar las bases de ese gobierno interino. ¿Y qué ha hecho? Infiltrar a la oposición. Allí hay gente dentro de la oposición que baila con Maduro, y esa es la verdad. Yo no quiero que se interpreten estas manifestaciones o desahogo como que si estoy dándole palo a nadie, en absoluto. Simplemente digo que se le hace al juego Maduro, acribillando al gobierno interino, porque yo tengo mis diferencias con Guaidó, muchas diferencias, pero la verdad verdadera es que ese es el interlocutor que reconoce Estados Unidos, Colombia, es el interlocutor válido, digamos, en la comunidad internacional. Y Maduro, cuando saca del juego, por ejemplo, al embajador Tomás Juanipa, o veta al embajador Carlos Vecchio, ¿por qué lo hace? Para demostrar que él no acepta a nadie que forme parte de un supuesto gobierno interino. Por eso condicionaron a Tomás Juanipa de que renunciara a la embajada y por eso vetaron a Carlos Vecchio. Y hay dentro de Venezuela factores de la oposición que antes de que se sentaran a dialogar en México se pusieron de acuerdo con Maduro y se repartieron unos cargos así como el que reparte la cochina del Consejo Nacional Electoral. Esto no es jugarle limpio a Venezuela. Esto no es jugarle limpio a Venezuela porque hay estos factores de oposición que en vez de trabajar para ver cómo se logra salir de Maduro, están metiendo zancadillas para ver cómo derrocan al gobierno interino. Y eso no es jugarle limpio a Venezuela. Ahora, fíjese que usted habla que tiene diferencias con Juan Guaidó. ¿Nos puede enumerar de manera corta 3 diferencias con Guaidó? Uno, que se dejó someter por el G4. 2, que convirtió el gobierno interino en un eje para repartir cuotas de poder. Y 3, que no tuvo carácter para mantener la estrategia de la movilización como presión de calle interna, y eso se diluyó, se licuó cuando se cometieron los errores del 23 de febrero en Cúcuta del 2019, la puesta en escena de la llamada Operación Libertad, que fue una chapuza el 30 de abril del año 2019, y luego se dejó embaucar en el supuesto diálogo de Oslo y de Barbados, que comenzó a finales de mayo y terminó por allí a finales de noviembre, y se perdió entonces el entusiasmo. Maduro logró, como lo han venido haciendo en distintas coyunturas, desmovilizar la presión de calle para debilitar la figura del gobierno interino. Ahora, ¿qué proponen, alcalde, quienes tienen cierta congruencia con lo que han pensado de la oposición y de la administración de Nicolás Maduro, de no ir a diálogo, de no ir a elecciones hasta que hayan condiciones respetables? ¿Qué proponen de aquí en adelante? Porque muchas veces se dice desde la oposición, digamos, G4, que de este lado son unos radicales que al final no proponen nada. ¿Ustedes tienen alguna propuesta madurada, organizada y coherente? Te lo voy a poner con ejemplo del deporte. Cuando en Colombia o en Venezuela o en cualquier parte del mundo un equipo de fútbol pierde juego, o en las grandes ligas o en el béisbol profesional de Venezuela, de México, de República Dominicana, de Puerto Rico, un equipo de béisbol tiene más derrotas que victorias, cambian el manager. Claro. Bueno, en la política en Venezuela tenemos a factores políticos que vienen tomando decisiones desde finales de diciembre del 2015 que convirtieron la gran victoria de las parlamentarias del 2015 en una derrota, porque vamos de errores y de traspiés en traspiés. Esa dirección hay que sustituirla. Aquí no se trata de que yo le pueda presentar a usted un plan de lucha. Cualquier plan de lucha tendrá un destino fatal si no tenemos una conducción coherente. ¿Cómo puede creer la gente en esta misma dirección política, que fue la que en el 2017 convocó un plebiscito el 16 de julio, y luego el 1 de agosto del 2017, unos 15 días después, hicieron todo lo contrario al mandato que el pueblo había dictado en ese plebiscito del 2017? ¿Cómo se puede creer una dirigencia política que antier nada más
en diciembre del año 2020. Le dijeron a los venezolanos: no hay que participar en elecciones organizadas por este régimen porque no hay elecciones en dictaduras, no hay condiciones. Y convocaron a los venezolanos a otra consulta popular más o menos parecida a la del 2017. ¿Y qué hicieron? Pues ahora esos mismos directivos están haciendo todo lo contrario de lo que argumentaban en diciembre pasado para no ir a elecciones, y le han dado la espalda otra vez a la opinión que dieron millones de venezolanos en esa consulta. Pero si eso no es suficiente, esos mismos directivos que antes nada más estaban levantándole la mano a Juan Guaidó, ahora aparecen dándose a mapuches con la dictadura, porque el gobierno o el régimen de Maduro les entregó los símbolos de los partidos y ha venido doblegando a esa directiva para que participe en elecciones regionales. ¿Usted cree que en dictadura unas elecciones regionales amañadas van a ser la solución para salir de este abismo en el que nos encontramos? Por supuesto que no. Claro, y le faltó nombrar, digamos, la cereza, la guinda del vaso, y es escuchar a un dirigente político como Freddy Guevara decir que hay que convivir con ellos, cuando en el año 2017 se convocó precisamente a un movimiento de calle donde murieron unos jóvenes inocentes de todo lo que estaba pasando. Entonces hoy en día, después de 4 años y medio, 5 años, es muy fácil decir hay que convivir con ellos. La verdad, muy grave que haya sido así. Para terminar, alcalde, fíjese, usted dice que una de las peticiones que se debería hacer coherentemente en México es el proceso electoral presidencial con garantías. ¿Iría Juan Guaidó a la cabeza? ¿Usted pondría a Juan Guaidó a medirse con Maduro? No, es que en primer lugar yo creo que Maduro no puede estar participando en elecciones porque él va a ser el reo de la justicia internacional. Maduro está a punto de que le puedan dictar órdenes de captura, y yo no estoy exagerando diciendo esto, sí, porque ya la fiscal Bensouda dejó por escrito su informe preliminar en el que dice que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad desde 2017 para acá, y además que el sistema judicial de Venezuela no es independiente. Por lo tanto, ¿con qué moral, con qué argumentos válidos puede Maduro optar por una candidatura presidencial? A mí no me gusta estar hablando de candidatos, el candidato este o el candidato aquel, pues yo creo que aquí lo fundamental es ponernos de acuerdo para esa elección presidencial, y después vendrán las alternativas. Lo que tenemos es que estar conscientes de que esa agenda de lucha debe tener como prioridad seguir adelante con el proceso que cursa en la Corte Penal Internacional. Convivir con delincuentes, yo creo que no es la solución para la crisis moral de Venezuela, porque además del problema del decrecimiento económico, además del problema de la hiperinflación, de la devaluación, de la crisis de salud o de alimentación, la gran enfermedad de Venezuela es moral, y no lo vamos a resolver rejuntándonos o conviviéndonos con quienes son responsables de este gran pandemonio amoral que se viene padeciendo en Venezuela. Y por último, que continúe la presión de la comunidad internacional con el cerco antinarcótico, que dé lugar a que también se puedan capturar a los capos del narcotráfico. Y por último, la reorganización de la lucha cívica dentro y fuera de Venezuela como mecanismo de presión para dar al traste con este régimen tiránico. Alcalde, le damos las gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela. Vamos a seguir en contacto. Siempre un placer poder compartir con usted los análisis que se hacen precisamente del sector opositor y cómo vemos la política nacional. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre un abrazo, arriba corazón.